Empecemos a ver de qué se trata esta historia, ¿no? Y creo que sería bueno verlo contado primero escuchando la versión oficial de qué es el kirchnerismo, escuchado por sus propios protagonistas. Los que no son de Argentina creo que igual varias cosas conocerán de lo que es nuestra historia reciente. Y bueno, veamos esto, ¿no? Esa uniformidad que pretendía lo que dio en llamarse el consenso de Washington, hoy existe evidencia empírica respecto del fracaso de esas teorías. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. No se trata de ideología, ni siquiera de política. Se trata de hechos y de resultados. Son los hechos los que indican que el mercado por sí solo no reduce los niveles de pobreza. Y son los hechos también los que prueban que un punto de crecimiento en un país con fuerte inequidad reduce la pobreza en menor magnitud que en otros con una distribución del ingreso más igualitaria. Hoy su mujer dijo en la cumbre de presidentes que el modelo neoliberal en la Argentina había fracasado. Bueno, es obvio. Miren cómo lo han sufrido los argentinos. Es decir, nosotros siempre tuvimos una posición absolutamente distinta. Así que creo que es muy importante en este momento hacerse profundos replanteos para tener en la Argentina un proyecto que sintetice a todos los argentinos y que tenga en cuenta el desarrollo de todos los argentinos. Dijo también su señora que la Presidente, que las AFJP no se estatizan, que cambian de administración. Obviamente, obviamente. Cambian de administración nada más porque el dinero es de los jubilados. Hemos encontrado el rumbo. Hemos encontrado el camino donde la producción, la industria, los científicos, la educación juntan todo su esfuerzo para producir esta Argentina. Una Argentina que ha generado el crecimiento del Producto Bruto más importante de sus 200 años de historia. Frente para la Victoria, lista 131, Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación, Amado Boudou, Vicepresidente. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Pongo esto porque creo que este videito de 2 y pico de minutos sintetiza lo que es la versión oficial en cuanto a qué fue el kirchnerismo, ¿no? Es decir, primero una reacción a lo que se conoció como las políticas del consenso de Washington, el neoliberalismo supuestamente dominante, y la versión es, hicimos todo lo contrario, o sea, el neoliberalismo fracasó, generó un desastre social y económico, hicimos todo lo contrario y conseguimos el crecimiento más grande del último siglo en Argentina, o de toda la historia en Argentina, ¿no? Y ahora rematamos en el 2019, casi 20 años después, con que fue Néstor y fueron las políticas anti-consenso de Washington las que sacaron a la Argentina de la crisis y le permitieron efectivamente ese crecimiento. Ahora bien, veamos acá, esta es una frase de Juan Carlos de Pablo, tomada de su libro 200 años de historia argentina, que dice lo siguiente: según Néstor y Cristina, entre 2003 y 2008 el PBI real aumentó 8,8 equivalente anual, porque la política económica se basó en un nuevo modelo de país alejado del consenso de Washington. Esto es más o menos lo que estábamos viendo en el video, relatado por sus propios protagonistas. La lectura profesional interpreta el crecimiento 2003-2008, es decir, esto dicen ellos, y esto es lo que dice la lectura profesional, como una reactivación, luego de una fuerte recesión, aprovechando una notable mejora en los términos de intercambio, y basada esa recuperación en inflar la economía, distorsionar precios y consumir capital. Entonces lo que vamos a ver en adelante es cuál de las dos tesis es más fuerte, ¿no? Si la versión oficial o lo que está diciendo de Pablo. Entonces, para empezar a contar la historia de qué fue el kirchnerismo, tenemos que irnos al menos 1 año y medio atrás, o previo a la asunción de Néstor Kirchner como presidente, que él asume efectivamente en mayo del año 2003. ¿Qué pasa 1 año y medio atrás? Como dice esta tapa del diario Clarín, empieza una nueva economía. ¿Por qué? Porque Eduardo Duhalde declara la salida de la convertibilidad, ¿sí? Después de una muy prolongada recesión económica, ¿sí?
y una enorme crisis política que ya se había cargado a 4 presidentes, ¿sí? Este presidente de transición, elegido por el Congreso, después de la declaración del default de Adolfo Rodríguez Sá, anuncia que se sale de la convertibilidad y eso lo legalizan con la ley de emergencia económica, ¿sí? Bien, de ahí empieza todo. ¿Qué es lo que generó la salida de la convertibilidad? Lo que vemos acá es un gráfico del tipo real de cambio entre Argentina y Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, y obviamente todos lo recuerdan, incluso mucho más que yo, que tenía 15 y 16 años en esa época, el dólar pasó de 1 y en junio, sí, a 3, y en junio llegó a valer 4 pesos. Un día, después cayó. En promedio en el año, ahora estamos cerca de los 3, por lo tanto, hubo una fuerte suba del tipo de cambio nominal. Ahora, para calcular el tipo de cambio real, uno tiene que calcular la inflación de Argentina menos la inflación de Estados Unidos, y eso da una idea de cuánto subió el tipo de cambio en términos reales, ¿sí? Nos da una idea de qué poder de compra tiene el dólar en Argentina. Hola, buenos días. ¿Sí? Entonces, aquí, durante toda esta etapa, enero de 2001 hasta casi noviembre de 2001, el poder de compra de $1 en Argentina se mantuvo constante. Bueno, era un poder de compra, era 1, era 100, era 80, pero era estable, ¿sí? En términos reales. $1 compraba una canasta de bienes que no variaba. Era la misma canasta de bienes siempre. A partir de la salida de la convertibilidad, ese poder de compra se multiplica por 3. ¿Sí? Y ustedes me dirán, ¿y esto es mucho o es poco? Bueno, comparémoslo con lo que fue la terrible devaluación del año pasado, ¿sí? Que es tan criticada y que parece preocuparnos tanto, ¿no? Y que el cuadro económico y social es tan duro hoy, producto de la devaluación del año pasado. Bueno, si esta fue la suba del tipo de cambio real de esa época, esta es la de hoy. O sea, esto es lo que pasó el año pasado. El dólar subió de 100 a un poquito arriba de 150, pero antes habíamos pasado de 100 a 300. O sea, el tipo de cambio real cuando salimos de la convertibilidad, producto también de que por 10 años no había habido inflación, fue un salto espectacular. Claro, porque hubo inflación. Acá porque hubo inflación sería la de abajo. Y acá hubo inflación, porque y si no, igual esto se hubiera ido de 100 a 200. Porque el tipo de cambio nominal subió 100%, pero la inflación subió 50%, entonces más o menos tuviste un salto en términos reales de 60%. ¿Sí? Bien. ¿Qué implica eso? Por un lado implica destrozar los salarios. La inflación en el año 2002 fue del 41%, ¿sí? Y el salario solamente creció 5%. En dólares, el salario que en pesos había crecido 5%, se desmoronó hasta caer casi un 73% en junio de 2002. ¿Se entiende? O sea, una persona ganaba $100 en diciembre de 2001 y en junio de 2002 ganaba $26. ¿Sí? Eso es lo que generó la abrupta salida de la convertibilidad. Como primera medida, un desplome de los salarios medidos en dólares y en términos reales, es decir, comparado con la inflación, también una baja abrupta, ¿no? Digamos, estamos hablando de que en la Argentina, a producto de lo que pasó el año pasado, el salario real cayó 12%. Bueno, en esa época había caído 25% acá, y cuando asume Néstor Kirchner, estaba 20% abajo en términos reales, de diciembre de 2001, y 60% abajo en dólares, ¿sí? Entonces, la salida de la convertibilidad generó una fuerte depresión en los salarios argentinos, y ustedes saben que los salarios son parte de los costos de las empresas. Entonces, lo que tiene de malo, tiene entre comillas de bueno. Por ejemplo, el saldo de balanza comercial, que había sido bastante deficitario, alrededor de $5.000 millones al año, allá por 98, 99, y ya venía corrigiéndose a finales de los 90, pega un salto espectacular una vez que se abandona la convertibilidad, ¿sí? El tipo de cambio real vuela, y entonces el poder de un argentino para comprarse bienes importados se desploma. Si el salario real en dólares, si el salario en dólares se desploma, no puede comprar iPhone, no puede comprar
combustible, digamos, se te complica comprar las cosas que vienen de afuera. Aunque en esa época teníamos producción de combustible propia, así que no hacía falta ir a comprarla afuera, pero bueno. Entonces la balanza comercial pasa de un déficit de 5.000 en el 98 a superávits que rondan los 12.000 millones de dólares en el año 2003. Y ahí siempre le voy a marcar cuándo asume Néstor Kirchner. Fíjense que Néstor Kirchner asume en mayo de 2003 y ya había un superávit comercial que era el máximo. El superávit comercial ya estaba en los niveles más altos desde, bueno, histórico, desde el principio de los 90 que eso no se veía. Y fíjense que ya había mirando la balanza comercial nada más, una recuperación. Ya se estaba una economía en recuperación, es decir, llegaste a una fiesta que ya había empezado. ¿Por qué se anticipa un poco el tema del cambio de...? Porque la economía acá ya estaba realizando un fuerte ajuste, digamos. No había dólares, digamos, para... Y se te había acabado el financiamiento de la Argentina. Entonces la Argentina estaba reorganizando sus cuentas externas y fiscales, ¿no? Ahora después vamos a mostrar un gráfico que relaciona ambas cosas. Entonces ya acá había un ajuste. Lo que pasa es que esto fue ¡boom! Saliste no pagaste la deuda y dejaste que el dólar fuera a cualquier lugar. Exacto. Entonces acá muestro lo mismo, ¿no? Esto es una perspectiva a largo plazo entre déficit fiscal, resultado fiscal y resultado corriente, ¿no? Porque no es que saliste de la convertibilidad, el dólar subió, por tanto caen las importaciones. Sí, eso es todo bien, pero eso es el resultado final de un proceso que tiene que ver con el resultado fiscal, que está directamente relacionado con el resultado de cuenta corriente. Si un país tiene mucho déficit fiscal que no logra cubrir con ahorro interno, necesita ahorro externo. Entonces, en la medida que vos tengas ahorro externo, ingreso de capitales, podrás financiar ese déficit fiscal. Y eso te va a generar un déficit por la cuenta corriente. Entonces, en la medida que ese ingreso de capitales dejó de venir, porque Argentina ya había muchas dudas, esto empezó como a ajustar. Pero obviamente, después del default y la devaluación, el chorro de capitales que venía a la Argentina fue cero. Y si no viene ningún capital a la Argentina, entonces me pasaría como a mí en mi casa. Si nadie me financia, yo no puedo endeudarme. Por tanto, yo no puedo importar más de lo que exporto. Entonces, el resultado de la cuenta corriente, la balanza comercial es parte de la cuenta corriente que acabamos de ver, está explicado por el brutal ajuste fiscal que estaba teniendo la Argentina también. Si miramos la construcción, ¿qué pasó? Esa brutal suba del tipo de cambio real destruyó los salarios, generó una ganancia de competitividad externa, entre comillas lo pongo, y además a todas las personas que habían ahorrado algo de dólares, les abarató un montón ciertas inversiones, como por ejemplo la construcción. ¿No? O sea, en general, cuando sube mucho el dólar y los salarios no suben, todo lo que es costo de construir baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gran parte de ese costo de construcción es mano de obra. Entonces la construcción también había empezado a recuperarse previo a la llegada de Néstor Kirchner, ¿sí? Con picos de menos 40% a finales de los 90 y después una reversión con picos de hasta 50% de variación anual, ¿sí? El índice de la construcción estaba recuperándose mucho y lo mismo le pasaba a la actividad industrial. Si de repente es imposible para un argentino comprar bienes importados, manufactureros principalmente, o servicios, etc., bueno, entonces habrá que producirlos adentro, ¿no? La política de sustitución de importaciones. Es una sustitución de importaciones obligada, que no hay una decisión, bueno, hubo una decisión de tener un tipo de cambio real distinto y que protegiera a la industria local, ¿sí? De facto la protege por más que vos no tengas aranceles. Por más que en aranceles no hubiera cambiado nada entre fines de 2001 y principios de 2002, 2003, 2004, el tipo de cambio real te sirve como protección frente a las importaciones. Por tanto, la industria también se empezó a recuperar. Y también una industria que exportaba, o sea, no solo la que competía con importaciones, sino parte de la industria exportadora. Y esa recuperación viene antes, mucho antes de mayo de 2003, ¿sí? Ya venía creciendo alrededor del 20% anual cuando Néstor Kirchner asume la presidencia.
Por último, si vemos lo que es el PBI, también había habido una recuperación. De lo peor de la crisis a fines de 2001 y primero y segundo trimestre del año 2002, donde tenés caídas de 16 y 15% anual en términos de la producción agregada, empezaste a recuperar y Néstor Kirchner asume con la economía ya creciendo a un ritmo de entre 7 y 10%, ¿sí? Piensen que esto es enero, febrero, marzo, y esto es abril, mayo, junio. O sea, él asume en la mitad del segundo trimestre, donde la economía ya está creciendo 7,7%. Entonces, ¿fue el gobierno de Néstor Kirchner el que logró sacar al país de la crisis? ¿O en realidad lo que ocurrió fue que como se abandonó la convertibilidad y no se pagó la deuda, entonces los salarios reales se desplomaron y frente a ello cualquier inversión es rentable en Argentina? Crece la industria, crece la exportación, crece la inversión también, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una gente, una población en Argentina que está igual de capacitada que lo estaba hace 15 meses. Digo, la capacitación de la población no cambió, pero ahora lo que le pagamos cayó 70%, pensado desde el mundo. Entonces, cóbrame impuestos, hacé inseguridad jurídica, tené un poco de inflación. ¿Qué me importa? Si antes yo pagaba 100 y ahora pago 25. Es un regalo invertir en Argentina, es un regalo producir en Argentina. Después cuando se empieza a acomodar la cosa vemos, ¿no? Pensado desde el punto de vista de un inversor internacional, conmigo de un inversor local, que tenía dólares. Todo era negocio. Era muy obvio que la economía se iba a recuperar y de hecho la economía ya se estaba recuperando muy fuerte antes de que Néstor asumiera la presidencia. Todo esto, claro, no libre de costos, ¿no? ¿Y el costo cuál fue? El salto tremendo de la pobreza en el año 2001-2002. Esta es una reconstrucción de la serie de pobreza que hace la Universidad Católica Argentina, tomando la metodología actual del INDEC. Si toma la metodología actual del INDEC, no se ve muy bien realmente, pues les paso el PDF. La pobreza en 2002, por la salida de la evaluación, llegó a superar el 80%. Medida con los estándares que hoy mide el INDEC, la pobreza por ingresos. ¿Se entiende? O sea, para la población argentina esto fue tremendo. Tremendo. De hecho, después vino lo de Ponseki y Santillán, que hace que Duhalde abandone la presidencia antes de tiempo, ¿sí? Y Argentina era un caos social. Era imposible conseguir trabajo, éramos todos mucho más pobres. Por eso es que hay que pensar bien esto de las salidas de la convertibilidad. Por mucho tiempo en Europa estaban enfrentando un problema muy similar al que la Argentina enfrentaba por fines de los años 90-2001, ¿no? ¿Qué era lo que recomendaban algunos economistas que miraban la historia argentina? Decían, no, ustedes tienen que salir del euro. ¿Por qué? Porque si ustedes salen del euro van a empezar a exportar más, sus fábricas se van a llenar de producción de vuelta, van a reducir el desempleo. Claro, eso era todo lo que venía pasando en Argentina. Pero el punto es a qué costo. Al costo de un salto enorme en la pobreza y eso es inmediato. Y después al costo de, por ejemplo, violar contratos, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Si de repente estaba todo atado a que me ibas a dar $1 por cada peso y de repente ahora es 1 a 3. ¿Cómo se arreglan todos los contratos privados que estaban denominados en dólares? Es un temas difíciles de resolver que encima acá se resolvieron mal, ¿no? Pero bueno, eso es la más. compensación a los bancos y millones de dólares de deuda solo por eso. Bueno, el tema de la especificación asimétrica también, ¿no? Entonces, los fallos de la Corte avalando eso. Avalando la especificación asimétrica. Que básicamente avalaron una confiscación de ahorros, ¿no? Si no hay seguridad jurídica, ¿quién va a poner un peso? Entonces, claro, entonces tenés una violación de la seguridad jurídica. Pero claro, ¿qué te van a decir? No, pero mirá los números, mirá cómo ha crecido la Argentina a pesar de todo eso. Y claro, ¿por qué ha crecido la Argentina a pesar de todo eso? Porque los salarios reales estaban en el piso. Ahora, ¿cuánto te dura eso? Hasta que el salario real finalmente ajusta, ¿no? Y eso fue lo que empezó a pasar más adelante en el tiempo, ¿sí?
empezó a crecer la inflación, etcétera, etcétera, y ya lo vamos a ir viendo. Pero ese es el cuadro de la Argentina. Entonces, ese es el primer enfoque que habría que tener en cuenta. No fue el primer gobierno de Néstor Kirchner el que saca a la Argentina de la crisis. Tampoco habría que decir que un gobierno saca a un país de la crisis, pero sí que hubo una medida que fue la salida de la convertibilidad, que destruyó los salarios. Cuando la gestión del kirchnerismo asume la presidencia, la economía ya estaba recuperándose. Entonces lo que hay que preguntarse es, bueno, a partir de eso, agarraste una economía en recuperación, producto de lo que había hecho tu gobierno anterior, que muchos dicen, Remedenikov hizo el trabajo sucio, ¿no? Es decir, fue, dijo, abandonamos la convertibilidad, duró un par de meses y se fue. Porque, digamos, que no, esas decisiones no se sostienen. ¿No? Lo mismo, Celestino Rodrigo, hola, ajustamos todo, chao, se va. Bueno, acá Duhovne sería como por ahora una excepción, ¿no? Porque todavía aguanta ahí, habiendo hecho no sé, un trabajo también de alguna manera sucio, ¿no? Se van con la devaluación, van a acuerdo con el fondo. Bien, el tema es qué haces después. Bien. Además de encontrar una economía en recuperación, producto del trabajo sucio hecho previamente, Argentina empieza a enfrentar un mundo mucho más benevolente. Por ejemplo, si vos ves el crecimiento de India y China, bueno, China crecía bastante por encima de lo que está creciendo hoy. Hoy su PBI crece alrededor del 6% anual. Y por esa época decía 9, 10, 11, etc. India también crecía muy rápido. Había en el mundo un boom del precio de los commodities. Y Brasil de alguna manera también acompañaba, ¿no? Piensen que Brasil es una economía con un PBI muy grande. Entonces también es un poco lógico que crezca menos que la Argentina. Pero a partir del 2004, fundamentalmente, empieza a tener tasas del 5, 4, 6. Son tasas de crecimiento altas que además a la Argentina siempre le han servido porque Argentina, todo su entramado industrial está muy concentrado en exportarle a Brasil. ¿Sí? Por ejemplo, el 80% de los autos que producimos en Argentina se exportan a Brasil. Y ellos, las pick-up sobre todo. Entonces, obviamente que Brasil tira mucho en términos de demanda de lo que no es la producción industrial. Así que había una fuerte recuperación industrial argentina, que tenía que ver con todo lo anterior, pero también con Brasil. ¿Sí? Y por otro lado, en términos de las condiciones financieras internacionales, que si bien cambian un poco durante el primer mandato de Néstor, esto hay que decirlo, venían de una agresiva política monetaria de flexibilización en los Estados Unidos, fundamentalmente a partir de los ataques a las Torres Gemelas. La teoría convencional dice que si hay susto en los mercados, riesgos de recesión, etc., la política monetaria tiene que ser expansiva. Así que, después del 11 de septiembre, lo que hizo en su momento, creo que era Alan Greenspan, quien estaba en la Reserva Federal, no sé si alguno se acuerda, fue empezar a reducir las tasas de interés, siguiendo el manual básico de lo que había que hacer. Y la tasa pasó del 6% en enero de 2001 a 1% en septiembre de 2003. O sea, Néstor Kirchner asume en el medio de las tasas que hasta ese entonces eran las más bajas de la historia que había colocado la Reserva Federal alguna vez. ¿Sí? Por tanto, también era cierto que había un viento de cola para aprovechar. Tasas bajas en el mundo, China e India creciendo fuerte, demandándote commodities, y Brasil creciendo y demandándote productos industriales. Entonces la pregunta no es si Néstor, Alberto, Roberto, etc. nos sacaron de la crisis, sino qué hicieron con una economía que ya había rebotado. ¿Qué hicieron con una economía que ya había rebotado? Y para eso estaría bueno tomar este texto, que es el de populismo macroeconómico. Acá me salgo un poco de Arjunov Filiach, bueno, antes por ahí también, pero dicen un poco lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la idea del populismo macroeconómico? Este es un texto que en el año 91 se publicó, y es un texto que compilaron dos autores, Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards, y compilaron
distintas experiencias de lo que habían hecho en economía los países latinoamericanos por allá por la década del 70-80. Chile, Perú, Brasil, incluso Argentina. ¿Sí? Y descubrieron que había algunas similitudes entre todas estas experiencias, a las cuales llamaron populismo macroeconómico. Acá hay cosas que están en inglés, porque he usado parte de esto para un curso que dicto en otro lado, también con Carlos, alumnos norteamericanos, así que les explicamos un poco de Argentina a norteamericanos. Pero ¿qué decía Daniel Artana hace poquito, no? Cualquier economista en el mundo sabe que los experimentos populistas terminan explotando por los aires, ¿sí? ¿Y por qué tengo a esta familia de turistas ahí? Porque yo creo que quien hizo la mejor caricatura y definición de lo que es el populismo macroeconómico fue Roberto Kachanowski, en una nota allá que explicaba por qué había una sensación de estar mejor cuando gobernaba el kirchnerismo. Y entonces Roberto dice, bueno, imagínate una familia que decide irse de vacaciones a Europa, pero en realidad no tiene plata para irse a Europa. Entonces, ¿qué hace? Bueno, muy inteligentemente decide vender su auto, vender su casa y encima tomar deuda con el banco. Y con esa plata que ahorró, que es un montón de plata, se va a Europa a vivir 3 meses. Viven bárbaro, comen en los mejores restaurantes, pasan el invierno, pasan el verano, visitan las Fontana de Trevi, ¿sí? Están ahí en la plaza, en el Parque del Retiro en Madrid, van a Oslo, toda Europa, divino, bárbaro, hasta que toca la hora de volver. Cuando vuelven a la Argentina descubren que tienen deuda, no tienen casa y no tienen ningún bien para vender, ¿sí? Y entonces están ajustados, ¿verdad? Están muy ajustados. ¿Pero por qué? Y dicen, uy, qué bien que estábamos en Europa, ¿por qué no podemos volver a eso? Y no, porque te consumiste el capital, ¿sí? Eso es lo que en una frase resume qué es el populismo macroeconómico. Sacrificar el bienestar de largo plazo por un mayor bienestar de corto, ¿no? Subestimar riesgos de ciertas políticas que tienen efectos más adelante por tener una prosperidad o una ilusión de prosperidad en lo inmediato. Bien, ¿cómo definen Dornbusch y Edwards al populismo macroeconómico? De esta forma. Son programas económicos que descansan en el uso de políticas fiscales y monetarias, crediticias, piénsenlo también como monetarias, moneda sobrevaluada, ¿sí? Esto es lo que se dice de tipo de cambio atrasado. ¿Para qué? Para acelerar el crecimiento y redistribuir el ingreso. Recuerden que Kirchner en el primer video dice los países más iguales. ¿No? Ya había una conversación sobre la redistribución del ingreso, sobre que eso era lo verdaderamente importante. Por lo tanto, hubo una agenda social ahí que tenía que ver con eso. Pero, mientras hace esto, desestima o minimiza los riesgos de la inflación, el déficit fiscal, las restricciones externas y la reacción de los agentes económicos a políticas antimercado. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, ¿qué dice Dornbusch y Edwards? El populismo macroeconómico busca un fuerte crecimiento de corto plazo, busca redistribuir el ingreso y lo basa con política fiscal expansiva, política monetaria expansiva, moneda sobrevaluada. Si puede, se controlará el tipo de cambio con algún mecanismo ad hoc, vamos a ver qué ocurre también, pero no le dan importancia a las consecuencias que tiene todo eso. Por ejemplo, altas tasas de inflación, problemas de endeudamiento, problemas de falta de dólares y agentes del mercado que van a decir este entorno económico no me es favorable. Lo de la seguridad jurídica que mencionaban por ahí, a corto plazo no te molesta, pero a largo plazo el crecimiento se explica por la acumulación de capital. Entonces, si nadie te acumula capital, vos podés tener un rebote, pero ¿cómo creces de largo plazo? Un punto que vas a encontrar cuellos de botella al crecimiento, ¿sí?
la reacción de los agentes económicos a políticas antimercado va a ser negativa, no vas a traer inversión, ni de afuera ni de adentro de ningún lado. Y eso paga, eso se paga, a largo plazo eso se paga. Entonces, bien, algunos resultados de lo que fue el populismo macroeconómico lo podemos ver en las tasas de inflación de los años 80, 90, en Perú, Brasil y Argentina. Argentina está en el eje derecho, ¿sí? Porque llegó a 20.000% de inflación, cosa que no hicieron los otros dos países. Es la línea gris. A principios de los 90, bueno, esto es gracioso, ¿no? Porque uno ve acá esta línea tan baja y dice, bueno, seguramente tenían 0% de inflación. En realidad no es así. Estos son 300, 400, 500% anuales de inflación. Lo que pasa es que llega un momento que el estallido es tan enorme. El gráfico también, entonces no te entra. Claro, que todo lo demás parece chiquito. Fíjate que vamos de 0 a 2000. O sea que 300 es nada. Bueno, Perú llegó a tener 12.000% de inflación anual. ¿Sí? Brasil llegó a tener 7.000% de inflación anual. Fíjense que después Brasil tiene una segunda hiperinflación o casi hiperinflación ahí por el año 94. Estos son algunos resultados de lo que es el populismo macroeconómico. El salario real en Chile, esto ya es década de los 70. Fíjense, típica comportamiento populista. Auge de los salarios reales hasta cierto momento. ¿Donde qué pasa en ese momento? Y no le prestaste atención a la inflación, no le prestaste atención a que tu moneda estaba sobrevaluada, no le prestaste atención al déficit fiscal, no le prestaste atención a que los agentes del mercado deciden dejar de producir porque no se bancan más tu inflación, los controles de precios, etc. Entonces cuando pasa eso, ¡boom!, se cae la inversión, salta la inflación, se cae la productividad y el único recorrido para los salarios reales es destrozarse. ¿Qué es lo que pasó entre el 72 y el 74? Donde venía gobernando, bueno, creo que la socialdemocracia y después el experimento de Allende, ¿no? Los últimos años previos a Pinochet. Después, como verán, la capacidad de recuperar salario real es muy difícil. O sea, no se vuelve a estos niveles, qué sé yo, hasta el 77, ¿no? Y mucho menos en ese boom. Pero ese boom es economía insostenible. El populismo genera eso, digamos, en términos de economía. En términos de política, otras cosas, pero en términos de economía es crecimiento insostenible. Que políticamente es complicado, ¿no? Porque después es, ¿cómo explicás? No, pero nos crecíamos. La campaña de Cristina, el mayor crecimiento en los últimos años. O sea, un gobierno, una gestión, que ya en ese momento, en 2011, tenía más o menos 8 años, una gestión que había sido totalmente antieconómica, y sin embargo tenía para mostrar el mayor crecimiento de la historia de la Argentina. Es increíble, ¿no? Entonces, los economistas, ortodoxos, neoliberales, como lo queramos llamar, digo, era como que estábamos cortos de armas. Porque uno puede decir, no ves que hiciste las cosas mal en la economía, por eso te va mal en la economía. Y acá había para decirle, ustedes hicieron las cosas mal en la economía, pero les va bien. No, lo que pasa es que es insostenible, eso. Bueno, a la larga paga, a la larga se cobra. Pero a la corta es difícil explicar esto. Brecha cambiaria. Chile, the black market in dollars. Y esta es la prima. ¿Sí? Esto es gracioso porque yo se los explico esto a los alumnos norteamericanos y imagínense que les cuesta bastante entender de qué se trata. Pero ¿cómo? ¿Qué? Uno le dice mercado negro y cree que hay gente con armas, ¿no? Con sombrero de cowboy. Y acá es muy fácil decirle a todos ustedes, no, mira, es mi primo que me quería vender dólares, pero no me lo iba a vender a 9 pesos. Me lo iba a vender a lo que valía, ¿no? Bueno, la brecha cambiaria en Chile llegó a estar 30% arriba, o sea, el dólar en el mercado paralelo era 30% superior al oficial. ¿Sí? Sabemos que en nuestro país fue más alta. En Perú ocurrió lo mismo. Gobernaría Alan García por esta época, años 80. En los 80, sí, el segundo bueno. lustro. Del 85 en adelante. Exacto. ¿Y acá quién estaba? Estaba Belaúnde Terry. Belaúnde Terry. Bueno. Heredaron del gobierno militar una crisis fuerte, una inflación también. Mira.
Y Alan García, este es el segundo mandato de Alan García, ¿no? Pero después vuelve más tarde, ya renovado. Es el primer mandato. Ah, este es el primer mandato, bueno, fíjense, totalmente populista. Auge de los salarios reales, hasta que no se puede más, un ajuste inevitable. ¿Sí? A lo que vimos ahí, aumento de la oferta monetaria comunal y todos los ingredientes adicionales, ¿no? Todas políticas expansivas, totalmente. Son precios inflacionarios. Inflación. Yo recuerdo a Alan García escuchar una... Que te dan resultado de corto plazo y después poco. Alan García llegó a generar 12.5% en el 86. ¿Cómo? 12.5% de crecimiento en el 86. Mira, claro. Y le preguntaron en televisión, yo recuerdo en la entrevista y le preguntan, pero están subiendo los precios, y él dice una frase muy propia de su comunismo del primer gobierno, dice, no me importa la inflación mientras el pueblo peruano esté comiendo. Genial, suena totalmente familiar. ¿No? Sí, y además es familiar porque nosotros vivimos lo mismo. En el libro de Garchunov hay una cita a Felisa Micheli, ¿no? Y dice, bueno, sí, prefiero un 10-12% de inflación que un 0, que es la paz de los cementerios, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué va a hacer? Moyano, en su momento, Hugo Moyano, el líder sindical de los camioneros, que decía, bueno, un poquito de inflación es buena porque quiere decir que estamos creciendo, ¿no? Y la curva de Phillips. La curva de Phillips. Keynes en el año 33 le escribe una carta a Roosevelt y le dice, usted tiene la oportunidad de cambiar el paradigma económico de nuestra época. Y le dice, usted tiene que salir a gastar. Y dice, ahora cuidado con esto, porque le van a decir que va a empezar a haber inflación. Y él le dice, no te hagas problema, desestimá esas críticas, porque los precios al alza, cuando están, pero él aclara, es interesante, cuando están impulsados por el aumento de la demanda, son señal de crecimiento. O sea, no toda inflación le pareció buena, pero fíjense que, bueno, después estas cosas van quedando, nadie las investiga mucho y después resultó que la inflación es buena para crecer, ¿no? O es inevitable que creces con inflación. Bueno, no necesariamente es así. Pero claro, eso era lo que pasaba. La economía crecía, había inflación, bueno, veíamos que auges insostenibles en Perú, en Chile. Pasó en toda la región. Y el análisis que hacen Dormo y Edwards es interesante porque sistematizan lo que ocurrió. A partir de... Es una cosa medio inductiva. Después Gabriel Zanotti les va a decir que eso es muy complicado, el inductivismo, ¿no? Pero acá es una cosa medio inductiva. Agarramos varias experiencias y sistematizamos una teoría. La teoría del populismo macroeconómico. Teoría que divide a las etapas de este populismo en 4, que son estas. La primera es un boom. La segunda son los cuellos de botellas. La tercera es la crisis. Y la cuarta es un ajuste inevitable. Entonces, políticamente, lo que debería hacer es calcular entre la primera y la última etapa está el periodo de gobierno. ¿Está él? El periodo de gobierno. Claro, si uno está aquí, bueno, uno tendría que estar acá y terminar por acá, porque ya la crisis empieza a ser un tema para el gobierno. Y yo diría que esta tercera etapa fue lo que hizo que el kirchnerismo terminara su permanencia política como gobierno, ¿no? Ahora lo vamos a ver bien. Pero definamos un poquito. En el boom, durante el boom, la característica del boom, y la inflación no es un problema. No es un problema de inflación, no es un problema de restricción externa, no es un problema de las cuestiones fiscales, ¿sí? Es una economía con fuerte crecimiento. Todo lo demás no es importante. En la segunda etapa empiezan los cuellos de botella. Ahí los precios empiezan a subir, hay algunas restricciones fiscales, ¿sí? Y durante la crisis es donde el modelo se agota, digamos. El crecimiento se ralentiza o pasa a ser nulo y empieza a ser un problema de importancia mayúscula la inflación, el atraso del tipo de cambio, el financiamiento de las cuentas externas, ¿sí? Todo eso empieza a ser un problema que hace que la economía abandone su crecimiento. Y para salir de eso, no hay otra que un ajuste. En la cuarta etapa del populismo macroeconómico llega el ajuste ortodoxo, que así le llaman, ajuste ortodoxo. Y sugieren, generalmente, hecho con ayuda del Fondo Monetario Internacional. Porque los populistas macroeconómicos, ¿qué hacen? Nada, gastan como si no hubiera mañana. ¿Y quién lo financia? No sé, después vemos. Y llega un día que dice, che, ¿quién lo financia esto? ¿La emisión monetaria? No, porque hay tanta inflación que ya no sirve.
Los inversores internacionales, pero ya no te quieren financiar más, tu riesgo país está muy arriba. Y entonces ¿qué tenés que hacer? Ajustar, tenés que ajustar el déficit fiscal, tenés que bajar el gasto público, tendrás que subir impuestos, no sé, depende. Yo estoy en contra de subir impuestos, no me gusta, pero necesitas recuperar la confianza. ¿Cómo lo haces? Vas a hacer esto y lo otro, ya está. ¿Sí? Pero es parte del mismo proceso, ¿no? Es injusto que al de la cuarta etapa vos le digas, neoliberal ajustador, porque es un resultado inevitable de hacer 1, 2 y 3. Ahora cuando hablan de cuello de botella, ¿qué habla de restricción externa o de qué ahí? Ya empieza a ser un problema lineal, el problema de la restricción externa. Porque viste que la gran discusión o el gran debate es si el problema es el déficit fiscal o la restricción externa. Bueno, pero ¿cómo se responde a eso? El problema es el déficit fiscal, que genera restricción externa. Por ejemplo, si vos tenés déficit fiscal y lo financiás con emisión monetaria, vas a tener inflación. Si tenés inflación, probablemente los agentes económicos que reaccionan negativamente a políticas antimercado decidan atesorar en una moneda que no sea el peso. Eso llevaría a que la moneda se devaluara en términos nominales. Pero ¿cuál suele ser la respuesta de este tipo de gobiernos, de este tipo de regímenes? Controlar el tipo de cambio, poner algún tipo de control, doble mercado, cepo, etc. Y ahí es donde aparece la restricción externa, ahí es donde no tenés dólares para abastecer el mercado. Entonces es una vía. Otra es, bueno, vos te financiaste con deuda. Perfecto. Te prestó el mercado local. ¿Es grande para abastecer todo ese déficit fiscal que tenés? ¿Sí o no? Por ejemplo, en Argentina no es grande. En Argentina, si todo el déficit fiscal se financiara con el ahorro interno, no habría plata de los plazos fijos para abastecer el déficit fiscal. O sea, no ahorramos lo suficiente para financiar el déficit del gobierno. Entonces tenés que pedirlo afuera. Y si dicen restricción externa, quiere decir que los dólares van a venir, pero no van a venir a 17, van a venir a 40. ¿Pero por qué es eso? Bueno, porque te dejaron de confiar. Entonces ahora es más difícil conseguir dólares. Y sí, pero ¿quién tiene la culpa? ¿Los dólares que no vienen o vos que los ahuyentás con políticas que no generan una perspectiva de futuro? ¿No? Entonces el problema es fiscal. Y obviamente que a quien dice que el problema o sea, que lo fiscal no tiene que ver con la falta de dólares, porque lo fiscal lo pagas en pesos, ese indirectamente te está diciendo acudí a la maquinita, emití. Pero la emisión puede tener algún efecto reactivante sobre la economía en el corto plazo, o puede tener algo neutro en términos de inflación en el corto plazo, pero en la larga es toda inflación. Ahora vamos a ver un gráfico bastante más adelante. Está buenísimo porque vos ves cómo en los primeros años hay una economía con crecimiento y bajos niveles de inflación. Y en los últimos años es cero crecimiento y alta inflación. Cuando ya tenés memoria inflacionaria, ya repelés los pesos enseguida. Cuando no, como que los demandás más después. Exacto. De hecho, por eso la salida de la convertibilidad generó una baja muy rápida de la inflación. Porque no había memoria inflacionaria. ¿Sí? Eso es medio heterodoxo, pero es así. Si no hay cláusulas de ajuste en los contratos y nadie piensa que sea necesario tenerlas, y bueno, qué sé yo, te estafaron. El gobierno mandó una inflación no anticipada y perdiste. Y hasta que empezás a decir, che, estos están inflacionando la economía, se tarda. No es inmediato, entonces es normal que a corto plazo la emisión y la inflación no estén relacionadas de manera directa. Y a más largo sí. Igual, teniendo en cuenta, si vos, no solamente el déficit fiscal, sino el cuasi fiscal, ¿no? Que también genera más inflación todavía. En ciertas circunstancias. O sea, sí y no. Si lo tenés que monetizar, sí, claro. Pero si no lo monetizás, bueno, entonces no habrá una inflación originada en eso. Pero si querés, dejémoslo más para adelante. Sí, sí. No, me parece por ahí también el tema del segundo punto, los cuellos de botella, por ahí es retomarlo de Roberto Cayanowski, cuando dice nos consumimos el capital. En ese momento yo creo que la gente ya empieza a amortizar más equipamiento, ¿sí? El empresario empieza a ver eso, no renueva, ¿no? Se está consumiendo lo que tiene, claro. Y ahí también falla la infraestructura. Cuello de botella.
ya empezaba a haber una crisis energética. En el año 2008, 2009 ya se empezaba a hablar de crisis energética, de qué iba a pasar con eso y qué iba a pasar con eso. Ahora, el deterioro fue más lento de lo esperado por ahí en ese sentido, ¿no? Recién en el 2011 perdimos la soberanía energética y recién en 2013 o 2014 empezamos a ver cortes de luz, digamos, ya enormes, ¿no? Duró muchos años la infraestructura, pero te la consumiste. Sí. De hecho, tenías un factor de arrastre que impidió de alguna manera que el mercado ajustara, que era la ley de convertibilidad, que prohibía la indexación. Exactamente. Entonces, eso le dio al nestorismo, digamos, y al trendismo mucho margen para manipular la economía sin que pudiera reaccionar a tiempo. Y el control de las tarifas públicas, porque esa ley de convertibilidad la abandonaron, pero la mantuvieron para contratos, tarifas públicas. Bueno, obvio, ahí, si es ilegal indexar, bueno, tenés algo ahí para manejar. Nuestra macroeconomía del populismo se divide en estas 4 etapas, ¿no? Néstor y Glabaña, que quedan como los santos de la espada, ahí, con crecimiento alto, baja inflación, reducción del desempleo, reducción de la pobreza. Claro, es normal que después venga Alberto y diga nosotros sacamos el país de la crisis, porque los números que tiene para mostrar son extraordinarios. Superávit gemelo. Superávit fiscal, superávit. Pasa que una cosa es la foto y otra cosa es la dinámica. La película es, che, ¿qué hicieron? Y eso que ustedes hicieron, ¿qué efecto tiene a posteriori? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? Cuellos de botella ahí evidenciados con Moreno, ya vamos a ver algunas de las cosas que hizo. La crisis es el cepo, o sea, 2011 fue como el sinceramiento de que el modelo no daba más, el cepo fue el sinceramiento de que se había agotado todo lo posible, y el ajuste inevitable le cayó a Macri. Si hubiera ganado Scioli las elecciones, o le hubiera caído a Scioli. No, digo, ustedes lo escuchan a Miguel Bain, que era el economista estrella de Scioli, ¿se acuerdan? Y la verdad es que todo lo que dice es más o menos lo que ha hecho Macri. Por ahí hubiera sido un poco más inflacionario Bain de lo que intentó ser la gestión Macri, de lo que intentó ser Pagay, inflacionario, lo que sea. Sí, puede ser, pero la verdad es que... ¿Hablas de un verdadero ajuste con Macri? Bueno, se lo pongo entre comillas después, entre signos de pregunta. Buena pregunta. Dejémoslo para la fase 4 cuando lo veamos en detalle. Bien. ¿Cómo se caracterizó el auge durante el gobierno de Néstor Kirchner? Tasas chinas de crecimiento. Dijimos que China crecía al 10%, bueno, ahora decíamos casi al 9%. ¿Sí? Estaban todos obsesionados con Kirchner. A veces nos preguntamos, ¿qué viene el liberalismo? ¿Cómo ha logrado irrumpir en la escena nacional? Tenemos un candidato a presidente, tenemos un economista estrella que sale por la tele todo el tiempo y hace que las vedettes hablen de lo que él dice. Es genial, qué maravilla, ¿no? Ahora, pongámoslo, Esper existía en el año 2013, existía en el año 2004, en el año 2005, pero nadie lo quería escuchar. Y decía lo mismo que ahora, pero nadie lo quería escuchar. ¿Por qué? Porque nos tapaban la boca. ¿Qué decís vos? ¿Anarcocapita qué? Mirá cómo nos va con el abandono de las políticas de Washington. ¿Sí? Mirá cómo le va al modelo que vos decís que es populista. Mirá cómo nos va cuando insultamos a los empresarios. Nos va bárbaro. Crecemos como China. Somos la envidia del planeta. Más. Yo creo que hoy Kirchner viene acá, se siente y dice... Un premio Nobel de Economía decía que teníamos que hacer lo que hacíamos nosotros. Krugman, 7 años después de esto. España tiene que hacer como hizo la Argentina. Ya está, consagrados. Crecimiento enorme. Rebote total. Bueno, antes de ir acá, sigamos con las cosas buenas, que no las tengo que explicar. La inflación. Después lo vemos, pero era del 3% en el año 2003. Fue del 6% en el 2004, porque se duplicó la tasa, no es menor, pero eran inflaciones bajas. El desempleo venía a estar en 23% más o menos en el año 2002. Y estimo que para el final de Néstor, estos son datos públicos, así que lo pueden buscar, pero para el final del gobierno de Néstor Kirchner el desempleo debe haber estado en el 17, en el 16%. Extraordinario. Una reducción del desempleo importantísima. La pobreza, que en ese momento el INDEC la medía como correspondía, también bajaba a tasas importantes, ¿no? Así que todo andaba bien. Pero de vuelta la pregunta es, bueno, ¿y qué estaban haciendo?
¿qué políticas tomaban en ese momento del boom para ver si eso se mantenía a futuro o estaba condenado a agotarse? Si vos mirás la emisión monetaria, esta es la cantidad de pesos nominales que había en la economía, ¿sí? Que pasa de algo así como 40.000 millones a 300 y pico mil millones, ¿sí? Se multiplica, qué sé yo, por 7 o por 8 en un periodo de estos 10 años. La emisión monetaria en 2004 es 28%, en 2005 es 10%, en 2006 es 24%, en 2007 es 29%, en 2008 es 19%. O sea, la emisión monetaria, especialmente entre 2004 y 2007, crece a ritmos muy altos. ¿Genera inflación? No. Ah, se equivocaron los monetaristas. ¿Ves que se equivocan? Ustedes no dicen. No, pero es lo que decíamos antes, digamos. No es que a corto plazo la relación inflación, emisión-inflación está marcada de tan directa, ¿sí? Hay rezagos de la política monetaria. Y esos rezagos tienen que ver con, bueno, cuánto está el dólar, cuánto me ajusta el alquiler, cuán consciente es el dueño de un negocio de que va a haber inflación y cuánto piensa que, ¿sí? Digamos, es un proceso de aprendizaje, de difusión del conocimiento, ¿sí? No es que porque yo veo el balance del Banco Central entonces pongo mis precios, no. Veo, me están demandando más, me están demandando menos, tarda en darse cuenta. Pero esto lucía como una emisión muy elevada. En 2004 la inflación fue 6%, emitiste al 28%. En el 2006 la inflación, ahora lo vamos a ver, pero emitiste al 24%, más arriba de la inflación. Ya en 2007, bueno, la emisión era parecida a la tasa de inflación. El gasto público. El gasto público, que en el 2004 era 26 puntos del PBI, pasó a 3. Son alrededor de 6 puntos de aumento del gasto entre el año 2004 y 2008. Dijimos que el populismo macroeconómico tenía políticas fiscales expansivas y políticas monetarias expansivas. En términos de gasto público, el gasto efectivamente estaba subiendo. ¿Y en qué subía ese gasto? De 6 puntos que aumentó, medio punto está explicado por el gasto en la burocracia estatal, en la administración del Estado. La mitad fue gasto social. 2 puntos fueron subsidios económicos. O sea, ya empezaba el tema del subsidio a la energía. ¿Por qué? Porque estaban las tarifas congeladas. Entonces había que dar una respuesta ahí. Y servicios de la deuda, el aumento en puntos porcentuales del PBI de lo que implicaba pagar los servicios de la deuda. Realmente había que investigar un poco eso porque la deuda no se pagaba en esa época, pero supongo que algún tipo de deuda interna por ahí sí se estaba pagando, ¿no? Y esto es lo que decíamos, ¿no? La ley de emergencia económica. No es culpa de, no fue que la impulsó Néstor Kirchner o Alberto Hernández. Esto estaba en el año 2002. Y en el artículo 8 y el artículo 9 vemos que quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y basadas en índices de precios. Es decir, no se pueden ajustar los contratos. Y poquito antes dice, para todo contrato de derecho público, bueno, ahí veo que entiendo que caen las tarifas, ¿no? Y en el punto 9 vemos que el Estado, el Poder Ejecutivo, puede renegociar los contratos del artículo 8, y en el caso de los que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios. Y ahí da una serie de criterios, uno de los cuales es el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y la distribución de los ingresos. Cuando se debate este tema de las tarifas, y uno le pregunta a alguien muy comprometido con el kirchnerismo, como puede ser un Kicillof, un Mercedes Marcó del Pont, la respuesta que suelen dar es, ahora no sé cómo estará el debate, pero hace unos años, decían, bueno, pero esto es la competitividad de nuestra industria. Nosotros ponemos tarifas bajas porque ese es el costo, es parte del costo de producir de una empresa, de una industria nacional. Entonces, si las tarifas son bajas, van a poder producir más. Y por otro lado, la distribución del ingreso. Sí, claro. Si yo controlo el precio de las tarifas de energía, el consumidor se beneficia. ¿Quién se perjudica? El dueño de la empresa.
Bueno, pero es distribución del ingreso, está bien, tiene menos la empresa. Si total la empresa es capital concentrado y todas esas ideas que se dicen sobre los grandes empresarios, ¿no? Ahora, obviamente que la industria después resultó ser no tan así. Entre 2011 y 2015 la industria no crece en Argentina y las tarifas no se habían ajustado. Pero no había luz, había inflación, y la competitividad evidentemente no pasa solo por dar tarifas baratas. Pero bueno, la ley de emergencia económica también fue un tema que fue gestando problemas a futuro. Y por otro lado, vemos el tema de las moratorias jubilatorias. Si la cantidad de jubilados era 100 en el año 2003, en el año 2007 era 150, o sea, había aumentado un 50%. La población empleada había aumentado 35, es decir, no está mal. Pero 50% más de jubilados tenés. ¿Qué pasó? ¿Envejecieron todos de golpe? Bueno, ahí lo que pasó es que el gobierno empezó a incluir a personas que no tenían aportes en el sistema de jubilación pública, implicando más gasto público. ¿Para qué? Para redistribuir el ingreso. Y para generar crecimiento, basado en la demanda. Yo le pongo plata al jubilado y este consume. Y a corto plazo tengo resultados, más demanda para las empresas, etc. Después veo cómo lo pago. Pero de vuelta, estas son políticas de la macroeconomía del populismo. Por otro lado, políticas antimercado. En 2004 se estatiza el correo argentino, en 2004 se estatiza el sistema de transporte de trenes, en 2006 Aguas Argentinas, ¿sí?, que se transforma en Aguas y Saneamientos Argentinos, AISA. ¿Sí? Esto es el primer mandato. Los segundos dos mandatos kirchneristas continúan la tendencia. Se estatizan las FJP, aerolíneas, el fútbol. Bien, esa es la primera etapa. Entonces después vienen los cuellos de botella. ¿Cómo se evidencian los cuellos de botella en Argentina? Primero que nada, obviamente, con la tasa de inflación. Entre el año 2003 y 2005 se cuadruplica la tasa de inflación. Pasa de 3,7 a 12,3. Casi se cuadruplica la tasa de inflación. Entonces, ¿era una inflación baja para los estándares argentinos? Sí. Pero la película era muy preocupante, ¿no? Además, esto también es interesante de contarle a alumnos norteamericanos, porque dicen, ¿pero por qué hay dos columnas? Una negra y una azul, una con un dato de inflación y otra con otro dato de inflación, ¿no? Porque, digamos, yo creo que, no sé, en Perú debe ser igual, no creo que se piense en la posibilidad de intervenir un ente estadístico oficial, ¿no? En Colombia, ¿cómo es? Sería como una locura total, ¿no? Entonces, bueno. Es imposible, no se puede. Imagínense, y acá realmente era imposible también. Digo, el INDEC era una institución medio sagrada, ¿no? Para liberales libertarios, imagínense, el INDEC debería desaparecer, que lo hagan todos los privados. Sí, perfecto, claro, pero existía y era muy razonable, y todo el mundo le tenía mucha confianza. ¿Qué termina pasando? Como los datos de inflación venían mal, ¿sí?, y se acercaban, fíjense, elecciones que hubo en 2007, bueno, no sé, encontremos la manera de difundir datos más amigables. La tasa de inflación empieza a ser totalmente elevada y el INDEC no lo muestra, ¿sí? La respuesta, este es otro cuello, o sea, este es otro cuello de botella, otra cuestión que tenemos que meter en estos momentos. La respuesta oficial a la inflación no es política monetaria contractiva, ajuste del gasto, reducción del déficit fiscal. Abandonar una política que era de tipo de cambio competitivo. Se creyó en Argentina que se podía mantener el tipo de cambio real alto emitiendo pesos y comprando dólares. O sea, con herramientas nominales se buscaba controlar una variable real. Lo que pasó en el 2001-2002 fue cuestiones reales. No había financiamiento para la Argentina, por tanto el tipo de cambio real sube.
¿sí? Porque es oferta y demanda. No hay oferta de dólares, punto. Vuela el tipo de cambio. Ahora, después empieza a haber oferta de dólares. Recordemos que las tasas en el mundo estaban bajas, había un boom de los commodities, había un boom de demanda china, empiezan a llover dólares. ¿Y qué dice el gobierno y el Banco Central? Tenemos que comprar dólares para mantener ese tipo de cambio real alto que es el que nos permitió la recuperación, a costa de bajos salarios, ¿no? Entonces el aumento de precios en su momento no estaba tanto ligado a una cuestión de dominancia fiscal y financiamiento monetario del déficit, sino a intentar mantener un tipo de cambio real. La respuesta del gobierno a la inflación fue acusar a las empresas de estar subiendo los precios. Entonces, subía el precio de la carne, suspendieron... subía el precio del combustible, Shell sube los precios, no le compren a Shell. Se llama un boicot contra las empresas. Y después, no es solo a Shell, sino a todas las demás. YPF incluso en esa época era privada, también. Había un boicot. Subía el precio de la carne, suspensión de exportaciones de carne por 180 días. Que después se fue renovando esa suspensión, después aparecieron las licencias para exportar, etcétera, etcétera. Entonces, Garchunov dice, se combatía un problema macroeconómico con herramientas microeconómicas, que herramientas microeconómicas que son bastante deplorables igual, ¿no? Porque, digamos, a mi criterio, pero no se iba a resolver la inflación de esta manera. Y de hecho lo que generó esto, por ejemplo, fue un precio todavía más caro de la carne en el futuro. Porque a corto plazo, por supuesto que bajó el precio de la carne. Si vos no podés exportar tu vaca, no sé, si ya faenaste la vaca, ¿qué haces con la carne? La tenés que vender, se pudre. Entonces el precio va a bajar. Pero después, ¿qué pasa? El agente económico, frente a políticas antimercado, frente a políticas que le confiscan su derecho de propiedad, dice, no invierto más en carne. Se pone a hacer soja, se pone a hacer trigo, se pone a hacer cualquier otra cosa. Bien. ¿Qué pasó? Reventaste al sector productivo de la carne, destruiste 10 millones de cabezas de ganado y el precio del asado de tira terminó siendo el más caro de los últimos 10 años. Pero bueno, esto no era algo que en el 2006, para ganar las elecciones en 2007, fuera algo de importancia. No iba a tener efecto tan rápido. Cuellos de botella. El resultado fiscal, que llegó a ser increíblemente superavitario en 2004, producto de las retenciones a la exportación, producto del aumento de la recaudación por la recuperación económica, se empezó a consumir producto del aumento del gasto público. Y para el año 2009 ya tuvimos el primer déficit fiscal de la era Kirchner. Obviamente durante ya el mandato de Cristina Fernández. Iván, sí. ¿Qué tiene que ver acá, en este contexto, por ejemplo, la discusión de la 125? Y la 125 la pongo acá, en lo que sería la profundización del modelo, ¿no? En el 2000, ya para la campaña 2011 se hablaba de profundizar el modelo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, el modelo tiene ciertos problemas, hay déficit, hay inflación, bueno, hay que profundizar el modelo. Profundizar el modelo es ¿cómo vamos a financiar ese déficit? Bueno, cobrándole retenciones al campo. De hecho, ya Kirchner había aumentado de 27 a 35 las retenciones a la soja y se propone un nuevo esquema en el año 2008 que sostiene que esas retenciones podían llegar al 50%, si no más. Ahora, me perdí. Y eso fue por necesidades de caja. Ahora, un gobierno populista, cuando tiene necesidades de caja, o va a la inflación, o le tiene que cobrar impuestos a algún, entre comillas, rico. Cuestiones políticas. ¿A quién fueron? A buscar a los productores rurales. ¿Pero qué les pasó? No solo respondió los sectores más concentrados y ricos de ese sector agropecuario, sino también las cámaras que agrupaban a los pequeños productores. Entonces, todo el campo casi que se aglutinó contra esta medida.
Y además se sumaron otros que nunca habían plantado nada, ni una naranja, digamos. Pero bueno, solidaridad e idea de que no sé, que en algún momento esto me puede pasar a mí, no sé qué mecanismo operó ahí que hizo, que generó esta reacción. Entonces, ¿cómo opera eso? Bueno, por las necesidades de caja se decidió ir y cobrar más retención, que finalmente no pasó. Y ese ministro que se presenta por Cambiemos, ¿no? Sí, bueno, muy interesante. Él, y creo que Pichetto también tuvo alguna creo que Pichetto lo castigó a Cobos, ¿no? Fue el que desbalanceó la votación en el Senado, que permitió que Cobos desempatara. Que Cobos desempatara. Pero no es que permitió, sino que hizo el discurso final, pero cuando Cobos desempató y se tiró al bando de los Mira. Sí, tengo entendido que Pichetto fue muy activo también. El discurso final en contra. Y sí fue, claro. el bloque la última palabra del bloque de PJ por Pichetto, como jefe de bloque. Impresionante. Que lo apuraba, a decir, bueno, a ver, defínase. Ah, ok. Claro, yo hice los facturas. Claro. La política es extraordinaria también. Tiene cosas que, claro, uno puede decir, son todos una porquería, pero también es, qué sé yo, Cobos para mí en ese momento fue un héroe. Y estaba en contra de todo su partido. El miedo con el que dijo, no pudo ni decir voto negativo. Tuvo que decir, bueno, voto no positivo. ¿No? Pero bueno, ahí se transformó. Yo me acuerdo que estaba Felipe Solá, que era cristianista y estaba votando en contra. Y acá no tenía pulque, que se lo veía por televisión. El pulque lo escuchaba. Sí. Bueno, ese fue uno de los ya también grandes quiebres entre el gobierno y la gente, ¿no? O sea, ese encanto que había en una época, en los primeros años, que todo el mundo amaba a Néstor Kirchner, empieza a caer en el 2008. En el 2008 hay una separación ahí muy grande, pero que también tienen que ver con estos problemas económicos subyacentes, ¿no? Alta inflación, déficit fiscal, ¿qué hacer? Y, bueno, había necesidades de caja, profundizar el modelo era ver cómo hacer para continuar con esto sin bajar el gasto y sin subir impuestos. Se estatizaron los fondos de pensión, que a corto plazo te daban caja, porque todos los ingresos de los trabajadores que aportaban a la CFJP te venían a vos, además te quedabas con una participación accionaria, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se apropiaron ahí de recursos importantes que tenían en ese momento las AFJP, que eran sociedades privadas de gestión de fondos para la vejez. ¿Sí? Como funcionan en Perú, en Chile y en Colombia, creo que también tenemos fondos privados de pensión, ¿no? ¿Qué hicieron con ese dinero el gobierno? Con el dinero que obtenían del ANSES, la verdad es que, bueno, obviamente parte se destina a pagarle a los jubilados actuales, pero también mucho fue destinado a políticas públicas, pero yo las propiedades clientelistas. Las CFPs. Todos. Lo que me pregunto y no tengo realmente claro es qué pasó con los que trabajaban en empresas privadas, que trabajaban en una FJP. Me imagino que se sumaron a la gestión de ANSES. Sí. A FIP y ANSES. Bueno. Mira, y Aduan. Bueno. Cambio drástico. Y el dinero realmente sí se utilizó para fines jubilatorios y para fines que no. Fíjese que ahí al principio, qué interesante el kirchnerismo, porque mentía todo. Todo lo que era, no era para ellos. Dice, ¿vieron en el primer video? Néstor, su mujer, la presidente, dice que no hay una estatización, porque los fondos son de los jubilados. Pero la definición de estatización es esa, digamos. Sí. Es que las cosas no las gestiona el privado, sino que las gestiona el gobierno. Dice, no, claro, no hay ninguna estatización. Cambia de manos la administración. Y después, bueno, Moreno ya ponía todo tipo de trabas, ya eran mucho más agresivas y ya no era, bueno, suspendemos las exportaciones, sino bajame los precios, se hacían acuerdos de precios, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, la época de la crisis, digamos que también se empieza a gestar con este dólar que quedó como barato. O sea, si vos mirás lo que subieron los precios entre 2013 y 2011, tenías un 260 y pico % de aumento hasta septiembre de 2011. En octubre se votaba.
y el dólar había subido 30 nada más. Entonces uno dice, el dólar está barato, hay que comprar. No necesariamente. O sea, sí pero no. El dólar es un precio más de la economía. Se puede quedar ahí. Bueno, pues puede ser. El dólar es un precio más de la economía. Si todos los precios suben, debería subir y qué sé yo, algo debería subir. Salvo que haya causas reales que lo hagan mantenerse bajo. Ahora, lo real era 8 años de kirchnerismo, con muy buenos primeros 4 años, pero con algunos problemas ya marcados como la inflación, el déficit fiscal y los intentos, las estatizaciones, los intentos de cobrarle más impuestos a ciertos sectores y muy agresivos en términos de el sector privado. Entonces, dado ese escenario y escuchando que había que profundizar el modelo, es decir, ir hacia políticas más agresivas todavía contra el sector privado, que implicarían o la misma inflación, o más control de precios, o menos inversión, o más ataque a los derechos de propiedad, ahora, digamos, los precios suben, el dólar no se mueve, y encima para futuro tenemos una perspectiva más negativa para la economía, el dólar parece barato. Y eso fue lo que, de alguna manera, fue pensando la gente, los agentes económicos, etc. Y empezaron a comprar dólares. Y la demanda de dólares empezó a subir, y el Banco Central, que en su momento, allá lejos de ese tiempo ya, emitía pesos para que el dólar fuera alto, ahora empezó a vender dólares de sus reservas para que el dólar no subiera. Porque estábamos de cara a una elección presidencial y una devaluación. 12 meses antes de una elección presidencial por ahí no es tan grave, que sería lo que está pasando ahora. Pero 3, 4 meses antes es un problema. Porque los efectos negativos los ves rápido, ¿no? Entonces pasamos de 52.000 millones de reservas a 46.000 en 6-7 meses. Está ok. Pero si esa dinámica no cambia, en otros 6-7 meses tenés 6.000 millones menos y así. La respuesta del gobierno no fue, bueno, vamos a reducir el déficit, vamos a bajar la inflación, vamos a ser amigables con los empresarios, no estábamos tan en lo cierto cuando decíamos que el consenso fue profundizar el modelo e impusieron el control de cambios. Si la gente quiere comprar dólares, no la vamos a dejar que lo haga de manera tan sencilla. Y vamos a evitar que el precio del dólar suba sacando parte de la demanda de ese mercado cambiario. ¿Sí? Esa fue la idea del cepo. El cepo, como en cualquier país del mundo en donde se haya experimentado con controles de cambios, generó una brecha cambiaria, diferencia entre el tipo de cambio oficial y el no oficial. Esto es el promedio anual. Acá es algo así como el 50%, acá también. Pero llegamos a tener brechas de 100% en algún mes o día de alguno de esos años. Y Argentina ya tenía experiencia de dólar paralelo desde la época de Alfonsín, por ejemplo, que fue bastante popular. Sí. Bueno, el primer control de cambios es del año 31 en Argentina. Y creo que lo instaura Agustín P. Justo. O sea que sí, experiencias había. Y como vos decís, con Alfonsín también. Previo a los últimos militares creo que también. Sí. Así es. No queremos devaluar. Ponemos esta medida porque no queremos devaluar, porque sabemos que la devaluación es mala para la mesa de los argentinos, ¿no? Tenían obsesión con la mesa de los argentinos y encarecieron todo, el asado, toda la carne no existía más. No queremos devaluar y queremos cuidar las reservas. Bueno, las reservas se perdieron 22.000 millones de dólares en esos años y el tipo de cambio lo tuvieron que devaluar de cualquier manera. A principio de 2014, ¿sí? Este es el tipo de cambio real de vuelta, pasó de alrededor del 95 a 100 y pico, el dólar estaba en 6 y pasó a 8. No se salió del cepo, pero dentro del esquema del cepo era ya insostenible también el precio de 6 y pico. Entonces fue a 8. Y esa devaluación generó suba de la inflación, caída del salario real, caída de la industria, caída de la economía. O sea, todo lo que volvimos a ver en el año 2016 y todo lo que volvimos a ver en el año 2018.
sea que no fue el sistema mejor elegido para los propios objetivos que se había planteado el gobierno. ¿Sí? Y encima generó otros costos. Por ejemplo, un desplome impresionante de las exportaciones. Porque claro, si yo mi tonelada de trigo la vendo a $100 y me tengo que hacer de los pesos para pagarle a mis empleados, bueno, está bien, vendo mis dólares, pero ¿a cuánto los vendo? Y los tenía que vender, como decía Yamil, en el mercado oficial, los tenía que vender al 9. Cuando en realidad el valor real, o el valor teórico, o el valor al cual podría haber vendido esos dólares en un mercado desregulado, estaba en algún lugar cerca de 14, que era el tipo de cambio blue. Impuesto que iba a financiar a ¿quiénes? Algún que otro importador, al importador privilegiado que tenía el privilegio de importar, porque como verán también cayeron las importaciones por controles ad hoc para que no se importe nada, y más tarde, ya por esta época, 2014-2015, a ciertos empleados formales de clase media que les permitían un cupo para ahorrar en dólares al tipo de cambio oficial. O sea, vos matabas al exportador para darle al porteño que estaba trabajando en una empresa privada y ganaba como mínimo 2 salarios mínimos, ¿sí? Que no es ser pobre en Argentina ganar 2 salarios mínimos, es estar, no sé, en los últimos 2 deciles de la distribución del ingreso, porque bueno, somos un país pobre. Y el Estado mismo, los trabajadores del Estado también. También los trabajadores, por supuesto, los trabajadores del Estado. Todo el que cobrara más de 2 salarios mínimos podía comprar hasta un 20% de su ingreso mensual dólares oficiales. El sistema redistributivo. No, y además cómo afectó la balanza de pagos, la balanza de servicios por el tema del turismo, ¿no? Porque también el tipo de cambio bajo permitía para el turismo que se fue un montón de... Exacto, porque al turista tampoco es que le daban rienda suelta, ¿no? Porque había ciertas restricciones. 35% por la tarjeta. Después vino lo de la tarjeta, ¿sí? Pero no, es que, ¿qué pasaba con el turista? Si vos decías, che, tengo un viaje a Europa, dame 3.000 euros. No te puedo dar 3.000 euros. Te doy un cupo. Perfecto. Ahora, si vos estabas en Europa y usabas tu tarjeta de crédito, pagabas el dólar oficial. Era un enorme subsidio. Entonces era un subsidio increíble para viajar al extranjero. Y era tremenda penalidad para el que venía acá y no se movía en el mercado blue, en el mercado ilegal. Y bueno, la balanza energética, esto no tiene que ver con el cepo, pero como verán, teníamos una balanza comercial en combustibles, en energía, que era superavitaria. Y pasó a ser tremendamente deficitaria a partir del 2011. O sea, en 2011 se materializan todos los desastres hechos en la era previa. Entonces yo digo, ¿hay países que importan energía? Sí. ¿Tienen problemas? No. No sé si lo que leía que Paraguay o Uruguay importan todo el petróleo. No producen petróleo, importan todo. ¿Hay un problema con eso? No, no hay un problema con eso. El problema en nuestro caso es que producíamos petróleo, producíamos gas, y producto de las políticas de controles de precios, quedó agotada la producción, arruinada. Empezó a caer la producción. Por tanto, hubo que importar. O sea, entonces, lo importante de este gráfico es lo que hay detrás, que es una brutal caída de la producción de petróleo y gas, producto de políticas de controles de precios. Y por eso hubo que importar energía. ¿Sí? Por último, el supuesto déficit fiscal, que era maravilloso para estimular la economía, deja de serlo. El déficit fiscal estaba en 84.000 millones de pesos, pasa a 370.000 millones de pesos. Me dirán, bueno, mejor medirlo en términos reales, sí, estoy de acuerdo. Pero en términos del PBI también se había incrementado mucho el déficit fiscal en esa época. Ahora nominalmente se multiplica por 6. Y la economía no crece más. Cae un año, crece el otro, cae un año, crece el otro. Vos sabés que cuando uno le dice esto a algunos economistas acá, que yo no sé si es que no miran los datos o son realmente deshonestos a propósito, uno le dice, desde el 2011 que la economía no crece, porque esto realmente se prolongó. Y van y te dicen, no, el INDEC de Todesca dice que en 2015 crecimos. Pero se dan cuenta que ambas afirmaciones son ciertas y una no niega la otra. O sea, yo te estoy diciendo, en el promedio no creciste. Y vos me decís, en 2015 crecí. Sí, es irrelevante eso, ¿no? Porque, digamos, yo parece que te puedo decir, y en 2014 caíste. También es cierto. Entonces, esto no refuta esto.
0.3% de crecimiento del PBI acumulado entre 2011 y 2015. O sea que estabas en términos per cápita cayendo, más allá de que tenías inflación y aumentabas el déficit fiscal. No había más estímulos keynesianos a la demanda posibles, o que tuvieran algún efecto concreto en términos de crecimiento, ¿sí? El empleo privado no crecía más, la pobreza aumentaba, y este es el gráfico que les contaba. Esto es, no sé, la macroeconomía del populismo en resumen. Primeros años de auge, años de cuellos de botella y crisis. En el eje horizontal tenemos el crecimiento real, el PBI real, y en el eje vertical el índice de precios. ¿Sí? Entonces, entre 2004 y 2008, perdón, mucho crecimiento real, de 500.000 millones a 700.000 millones. Y los precios subieron poquito, ni se duplicaron. Desde el 2011 el crecimiento real es nulo y los precios pasan de de menos de 300 a 800. ¿Sí? Muchísima inflación y cero crecimiento. O esta inflación. Típica, digamos, talón de Aquiles de la economía keynesiana. Vos le podés dar a la demanda y al consumo y a la política fiscal expansiva, monetaria también, y dura un rato. Después se agota. Porque el crecimiento no depende de eso. El crecimiento a largo plazo. Es como con la pared de la oferta agregada vertical. Exacto. Porque el crecimiento depende de la oferta agregada. Entonces el problema argentino no solamente el déficit, sino la falta de ampliación de la oferta agregada, o sea, la capacidad de... ¿Y por qué no aumentaba la oferta agregada? Porque no había inversión genuina. Porque el gobierno estaba tomando todas políticas que iban en contra de la inversión genuina. ¿Sí? Entonces no tenías inversión, la capacitación de la gente, la productividad de la gente seguía siendo la misma, y bueno, la tierra era la misma. Encima la tierra se trabajaba con menos productividad, porque todo lo que es el campo, que estaba siendo tan castigado por este sector, no invertía en mejorar su productividad. ¿Por qué lo va a hacer? Pero hay una especie de discusión que he visto que hay en la clase, incluso en la clase virtual, donde escucho algo que el profesor había dicho, que me dio mucho sentido, ¿no? De que de alguna manera las políticas de evaluación estaban orientadas para hacer que en el fondo el campo financie a un sector industrial que se liquide, que es el resultado de las teorías de Bray, Easy y demás, ¿no? Entonces, y acá, por ejemplo, cuando he estado ya checando Argentina con otros ojos, veo que hay una clase obrera muy fuerte. Por ejemplo, no hay en Perú, donde ya no hay clase obrera porque ya los obreros están en el sector informal o presentes en las calles, son más empresarios que obreros. Por eso ya de repente el marxismo gana menos que acá gana muchísimo. Pero volviendo al tema económico, ¿usted cree que eso es así, de que hay una especie de subsidio histórico, campo-ciudad, donde o agricultura e industria, terminado siendo una industria eficiente y justamente es el modelo de Diama, un poco, de la estructura productiva desequilibrada, es decir, un sector productivo que es el campo muy competitivo y un sector industrial que es muy poco competitivo. Entonces, a su vez, esos dos sectores, el campo me genera divisa, pero no me genera trabajo, y la industria me genera trabajo, pero no me genera divisa. Entonces, entre esa contradicción permanente estaría, digamos, el problema. Todo eso igual es un análisis bastante estático desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, el sector es así, este es así, acá es productivo, acá no. Bueno, no sé, permitámosle que sea productivo, vaya a saber. Ahora, el tipo de cambio real alto de principios de los 2000, previamente en la historia, pregúntenle a Newland cuando hable más del peronismo, pero ese esquema que mencionás vos era más explícito, ¿no? Estaban las juntas de granos, se agarraba la producción agrícola, se la vendía a los precios que el gobierno decía, y al campo se le daba esto, y con el excedente se subsidiaba directamente la producción industrial. El IAPI. Sí, el IAPI, por ejemplo. Sí. Ahora, durante el principio de los 2000, no fue necesario eso. El tipo de cambio real era muy alto.
Eso es bueno para el exportador de commodities del campo. Pero también es bueno para el industrial que compite con exportaciones, que acá históricamente fue protegido por el proteccionismo aduanero. Pero ahora a ese proteccionismo se le sumaba un tipo de cambio real muy alto, ¿sí? Y ahí eran compatibles ambas visiones, el campo y la industria. Sí, de acuerdo. En realidad mi pregunta era una segunda ayuda. En realidad me pregunto por qué hay que subsidiar la industria. O sea, por el fondo, ustedes dan por hecho que tiene que subsidiarla, como que es un deber que el campo subsidia a la industria. Yo luego la pregunta, ¿a realidad subsidiar? O sea, si es una industria que durante decenas de años no ha podido competir en el mundo, de hecho que hasta automóviles, ¿por qué insistir en eso? No sé. No, ese es obviamente. No, es el debate, ese es el debate sobre el proteccionismo, digamos, o sobre el Estado interviniendo en sectores específicos. Los desarrollistas también tenían esta visión de que ciertas cosas había que protegerlas o subsidiarlas. No es mi punto de vista. No hay que subsidiar a la industria, tampoco hay que subsidiar al campo, tampoco hay que subsidiar a los servicios, digamos. Cada uno debería poder competir, de última, sin cargas adicionales, pero en competencia y bueno, y si tal empresa debe cerrar, no importa de qué sector sea. Si cierra implica que libera recursos para que otras actividades más necesarias sean producidas, ¿no? de la industria incipiente. Sí, acá es incipe hace varios años, ¿no? Pero como décadas. esa cuestión de que la industria da trabajo. Ese también el problema. Sí, los servicios también dan trabajo, la educación da trabajo. Pero porque el campo a su vez, y si vos ves la proporción del campo, lo que aporta al Producto Bruto Interno es muy poco. Estamos hablando del 10, 11% nada más que aporta el campo al Producto Bruto Interno. Está bien medido eso, porque tenés el campo que produce y exporta, pero tenés el comercio que vive gracias a que le vende al campo, la Hilux que viven gracias a que le venden al campo. Sí, por ejemplo en la papa se ven los pueblitos indirectamente, pero en realidad es muy altamente tecnificado el campo, entonces cada vez hay menos gente en el campo. Pero Australia tiene un desarrollo similar, un campo que si vos lo mirás en términos del PBI también es chico, en Estados Unidos también es chico, y existió este mecanismo de que hay que reventar al campo para financiar la industria, no, se dio de manera natural. El campo empezó a ser mucho más productivo, mucho más tecnificado. Eso liberó recursos, esos recursos se destinaron a hacer cosas industriales, se desarrolló la industria. ¿Y ahora qué terminó pasando? Se tecnificó la industria. ¿Y qué hacen esos recursos? Van a hacer servicios. Todo armonioso y sin drama. Claro, quizás nosotros nos hemos quedado siempre protegiendo hacia la industria hace 800.000 años. Entonces, tenemos la economía estancada hace 1000 años. Pero el tema también es que hay proyectos que deciden políticas públicas, ¿no? Es decir, campo o industria. Es decir, está en la decisión de cómo yo hago para dar trabajo ya. Claro. Ahí está el tema. Pero eso ellos es, necesitan eso. Bien, pero eso es economía o eso es política. Y también cuando ¿Eso es eficiencia económica o eso es ganar elecciones? Claro, bueno, ahí hay creo que se va moviendo ahí entre esos dos. Claro. Y también está el otro tema de lo que yo veo, ¿no? Es decir, cómo la Argentina no puede generar tecnología. Porque eso es lo que nosotros necesitamos. Sí. Esa tecnología que nos dé el salto, porque... Pero es que, ¿sabés qué pasa? Primero que en software somos buenos exportadores de software. Pero segundo, si no producís tecnología, la importás, no hay problema. La importás. Esa es la ventaja de estar integrados al mundo. Otro desarrolla las cosas y vos le traes. Pero vos podés decir que no hay ahí como si fuera un control de la transferencia tecnológica. No es fácil que las grandes potencias que te la den. Digo, porque yo estoy viendo ahora, estoy estudiando sobre el cambio climático, sobre investigando para la tesis. Entonces, cómo las potencias se desarrollan rompiendo el clima y después te dicen a vos que adaptes y mitigues el cambio. Entonces, en eso los tipos no te dan la tecnología. Bueno, metiste todo un tema nuevo que si querés lo debatimos al final porque no nos queda mucho tiempo y quiero ir con el ajuste. ¿Sí? Quiero cerrar las 4 etapas del populismo que cierran con el ajuste, con la llegada de Macri. Ahora la pregunta es ajuste o no es ajuste, ¿no? Inevitable ajuste ortodoxo. Esta es la etapa final de macroeconomía del populismo, un inevitable ajuste ortodoxo. Pregunto, ¿fue ajuste ortodoxo? La misma pregunta que hizo Nahuel al principio. En algunas cosas, fin del control de cambios. Bien, libertad para el mercado del dólar. Se pagó los holdouts, este tema no lo mencioné mucho, pero bueno, estábamos en una deuda con ciertos acreedores por el default del 2001,
había habido acuerdos con gran parte de ellos, pero unos holdout, unos quedaron afuera porque no aceptaron las condiciones del contrato, y la justicia norteamericana indicaba que había que pagar, y el gobierno de Cristina Fernández no lo hacía. Bueno, eso se saldó. Se eliminaron los impuestos a las exportaciones. Las retenciones pasaron a ser 0, salvo para la soja. Se propuso un ajuste gradual de las tarifas de servicios públicos, es decir, la ley de emergencia económica en este sentido quedó, digamos, eliminada. De hecho, se derogó, gracias a Dios. Digo, después de 15 años de emergencia económica, vino un gobierno y dijo, no, esto ya es un abuso. Se impuso un sistema de metas de inflación y se impusieron metas fiscales, ¿sí? Entonces, de alguna manera hubo un ajuste ortodoxo. El control de cambios y el ajuste gradual de tarifas, eso es parte de hacer un ajuste ortodoxo. Eso era atacar problemas muy clave de la economía argentina. El más fundamental es el tema fiscal. Pero esto claramente estaba generando excesivos problemas para el crecimiento de la Argentina. Pero a corto plazo, ¿qué pasa? Y esto lo dice el doctor Bush y Edwards. En la etapa del ajuste ortodoxo, cae el PIB per cápita, caen los salarios reales, salta la inflación. Y efectivamente eso es todo lo que pasó en Argentina. El PIB per cápita cayó, no cayó 26, cayó un poco menos con cifras revisadas, pero cayó 15 o 20% desde su máximo de 2011. El salario real cayó alrededor de 8 puntos. ¿Sí? La inflación saltó, pegó un salto razonable. ¿Por qué? Porque se liberó el cepo. Entonces, a corto plazo vos tenés un impacto en el índice de precios al consumidor. ¿Sí? Y las tarifas de servicios públicos, también ajustadas fuerte, 300. El salario real pasó de casi 100 a 88. Tuviste también una caída de 12 puntos en términos de salario real. Y acá también había ocurrido, devaluación de 2014. Salida del cepo de 2016, de 2015, caída del salario real. ¿Sí? Ahora, ¿el relato cuál es? Ahora, dijeron que iban a bajar la inflación, yo hablo de 2016, no hablo de la situación de ahora. Dijeron que iban a bajar la inflación subió. Dijeron que iba a bajar la pobreza subió. Antes pagábamos barato los servicios públicos, ahora es un tarifazo, un impuestazo. Han transferido ingresos, este gobierno vino a beneficiar a los grupos concentrados. Digo, creo que acá puedo hacer por lo menos media hora más de clase tratando de ir punto por punto con esto, pero a ver, la inflación del 2016 fue responsabilidad 100% de quien generó un desequilibrio monetario, un exceso de emisión de dinero y quiso controlar eso con cepos cambiarios, controles de tarifas, controles de precios en el supermercado, controles de las exportaciones para tratar de que hubiera más oferta, ¿sí? Entonces, una vez que desmantelás ese esquema, que hay que desmantelarlo sí o sí, porque si no una economía no crece de largo plazo, obviamente te salta la inflación. ¿Quién es responsable de la inflación? ¿El que sinceró las variables o el que generó la olla a presión que estaba condenada a reventarse? Bueno, 100% el que de la olla a presión, ¿no? Técnicamente, ¿no? Técnicamente. Sí. Porque la percepción política de la gente. Claro, obviamente. Pero desde un punto de vista de un análisis serio y riguroso de las variables económicas que explican causa y consecuencia, la olla. La pobreza salta, claro, porque si salta la inflación, cae el salario real y cae la pobreza, pero ¿quién la genera? El que generó las condiciones para que eso sea inevitable. Y estamos hablando de un sistema que genera crecimiento pero insostenible, con un ajuste que es inevitable. Los servicios públicos, las tarifas de servicios públicos, había que ajustarlas porque nos estábamos quedando sin energía, porque se cortaba la luz, porque a las empresas, a esa industria que tanto quería el gobierno, le restringía la provisión de gas. En el invierno, como para que se detuviera gas, le cerraban el gas a la fábrica de Toyota en Zárate. ¿Sí? 15 días como mínimo, y ahora es un mes. Bueno, pero es una cuestión de estacionalidad por la cuestión No, porque no residencial. alcanzaba el consumo. No, pero porque tiene prioridad la residencia. Bueno, ¿no? Pero ¿quién decide que tiene prioridad? ¿Quién lo decide? El gobierno. Sí, pero es lógico que cualquier gobierno que venga, lo residencial, el de gas al sur allá va a ser principal. Bueno, si tenemos pero era para la capital el gas, era para el sur. Pero si hablamos de lógica, lógico también es tener gas.
Ya ¿no? sé, no discuto eso, pero ante la limitación lo prioritario es lo residencial. Perfecto. Eso es lo que digo. Vinieron a salvar la industria y pero sonaban el gas, digamos. Pero eso es una cuestión, digamos, cuando hay limitantes, sí, manual, la prioridad es la residencial. Claro, después tiene que ver por qué hay limitantes. Bueno, si hay limitantes. Bueno, ahora con vaca muerta vamos. No sé, depende en manos de quién esté. Hay un detallito cuando veíamos lo de estatizaciones, que es que se incorporó flujo al Estado, pero toda la deuda, o mejor dicho, todas las sanciones por las expropiaciones, las tuvo que afrontar este gobierno y consolidarlas, lo cual empeoró tremendamente el tema de toma de deuda y pago de intereses. Total, estamos viendo hoy todavía cosas que tienen que ver con YPF. Y por último se dice, no, este gobierno hizo una transferencia de ingresos, ¿no? Sacó las retenciones a la soja y ahora la gente paga más caro el asado, pero los grupos concentrados de la soja, con las tarifas dicen lo mismo, con la energía dicen lo mismo, con el dólar dicen lo mismo. Se eliminaron los controles de precios. Entonces, vamos a poner el ejemplo más sencillo posible. Si en el mercado la manteca cuesta 20 pesos y el gobierno viene y dice, no, ahora usted la vende a 10, ahí ya hay una transferencia de ingresos entre el gobierno que le dice al productor que ahora tiene 10 menos y eso se lo queda al consumidor, que ahora paga 10 menos. O sea, ahí hubo una decisión de a este sacale y a este dale. ¿Qué hace el gobierno cuando libera un control de precios? Dice, bueno, restablezcamos lo que es, entre comillas, natural, o lo que se daría en un libre intercambio entre ambas partes, ¿sí? Entonces no es transferir ingresos de vuelta, es dejar que ellos se arreglen, ¿no? Entonces toda la perorata de la transferencia de ingresos tiene que ser revisada en estos términos. La tarifa de los servicios públicos estaba reventando a los que producían servicios públicos. ¿Sí? Tenés que hacer que la gente pague lo que se tenga que pagar. La carne es lo mismo, la retención es lo mismo. ¿Sí? No es que por los grupos concentrados. ¿Sí? Se le dejó de poner la pata encima a los sectores productivos, ¿sí? Que producen algo. Energía, carne, exportaciones, que producen dólares. Todo el sector que producía dólares, que exportaba, o todo inversor extranjero, lo estabas matando con el cepo cambiario. Eso fue. Simplemente permitir una mayor operación del mercado en la Argentina, porque lo otro había demostrado que fue una cuestión de corto plazo. Creo que con eso no me queda mucho más. Esta es la bibliografía que utilicé. Gerchunov-Liach, esto apenas. Y después Dorbush y Edwards, Macroeconomics of Populism, lo leen en inglés, son 8 páginas, muy corto, y le va a servir.